que el principal va a ser la glucosa. Y ayer avanzaron, bueno, en estos días avanzaron lo que es la glucólisis. La glucosa, no vamos a repetir todos los procesos, vamos a repetir en sustratos claves. La glucosa 6-fosfato, se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato se va a transformar en 6-fosfogluconato. Está haciendo una vía alterna. Esta vía la conocemos como la vía pentoso-fosfato. Como tal, esta vía, vamos a generar lo que son los NADPH, ¿ya? Que son muy diferentes a los NADH o NAD reducidos, ¿no ve? Quiero que hagan esta diferencia. Este tema lo van a llevar más adelante con mi compañera, que es la vía pentoso-fosfato. O, muy alterna, ¿no? Esta glucosa 6-fosfato puede convertirse en glucógeno, que es una forma de almacenamiento. Y esto lo vamos a conocer como la glucogénesis. Ya. Ahora, esta glucosa 6-fosfato, en la fase final de la glucólisis, se convierte en piruvato. Esto siempre que haya presencia de oxígeno. Ojo, porque en un estado anaerobio se va a convertir lo que es en el ácido láctico. Ahora, a este mismo sitio pueden unirse lo que son las proteínas, ya a piruvato. Este piruvato, por la descarboxilación oxidativa, se puede convertir en lo que es acetil-CoA. Este acetil-CoA lo que hace es ingresar al ciclo de Krebs y en todos estos procesos lo que hemos generado ha sido ATP, NADs reducidos y FATs reducidos. Con lo que conocemos, ¿no ve? ATP, moneda energética de cambio. Pero este NAD y este FAT también tienen que convertirse en ATP. Hasta ahí se produció, ya dijimos, se produció ATP, NAD y FAT. ¿Y qué pasa con este NAD y FAT? Tienen que ir y continuar en la cadena transportadora de electrones. Como dice su nombre, cadena transportadora de electrones. Va a ser una cadena de complejos proteicos que, como dice su nombre, ¿no? Van a transportar electrones. Finalmente, esta cadena transportadora de electrones, llegamos a lo que es la fosforilación oxidativa, y aquí producimos ATP. ¿Ya? Dijimos, estos NAD y FAT entran a la cadena transportadora de electrones, fosforilación oxidativa, y así generamos ATP. Ahora, quiero hacer como que un repaso general de lo que es la oxidación y reducción, antes de entrar a este tema y se entienda un poco más. Lo que conocemos como redox, ¿no ve? Oxidación y reducción. ¿Qué es la oxidación? Es aquel proceso, en pocas palabras, o aquella molécula que va a ceder electrones o hidrogeniones. Y reducción va a ser aquella molécula que recibe electrones o hidrogeniones. ¿Ya? Entonces, hablamos de dos moléculas. Hablamos de lo que es el NAD, que es la nicotinamida, adenina y nucleótido. Y lo que es el FAT, flavina, adenina, dinucleótido. ¿Ya? Como tal, estas moléculas pueden encontrarse en dos estados, ya dijimos, en un estado oxidado y en un estado reducido. En un estado oxidado van a estar así, como tal, NAD y FAT. Pero estas moléculas oxidación dijimos que es ceder, o sea, ya no tienen electrones ni hidrogeniones, está como NAD y FAT únicamente. Y reducción se van a encontrar como NAD reducido, así con sus
hidrogeniones y el FAD reducido. Estas dos moléculas en estados reducidos sí nos sirven para producir lo que es energía. Ya como tal, estos NAD y FAD oxidados pueden ser aceptores de dos hidrogeniones o lo que son con dos electrones. Dos hidrogeniones y dos electrones. ¿Ya? Estos dos hidrogeniones y electrones se supone que están aquí, es por eso que están reducidos. Dijimos, NAD y FAD oxidado se encuentra así, como tal. Ya. ¿Hasta ahí se entendió? Si no se entiende algo, me dicen ya, chicos, para aclararlos. No estoy viendo la pantalla, entonces mejor si van a activar sus micrófonos y hacemos como que la clase sea más dinámica. ¿Ya? Entonces, dijimos que este tema lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte que va a ser la cadena transportadora de electrones y otra que va a ser la fosforilación oxidativa. La cadena transportadora de electrones. Esta cadena vamos a dividirla en 4 complejos proteicos. 1, 2, 3 y 4. El primero también se conoce como NAD deshidrogenasa. El segundo complejo proteico se conoce como succinato deshidrogenasa. El tercer complejo proteico se conoce como citocromo reductasa y el cuarto complejo proteico como citocromo oxidasa. Ya. A medida que vamos avanzando, yo sé que esto les suena, succinato deshidrogenasa. ¿Ya llevaron esto en qué ruta? En el ciclo de Krebs. Entonces, esta es una enzima del ciclo de Krebs. Y también es un complejo proteico en la cadena transportadora de electrones. Entonces aquí, ojo, pregunta de examen. Voy a ir poniendo en todo el transcurso de la exposición en estrellitas lo que son preguntas de examen, o ya han sido preguntas de examen. En el primer complejo proteico va a tener componentes. Se compone de la flavin-proteína y el complejo hierro-azufre, que nos dice que en el primer complejo tiene 8 complejos hierro-azufre. El segundo complejo también se compone de la flavin-proteína y el complejo hierro-azufre. En este caso, son 3. El tercer complejo va a estar compuesto por 3. El primero va a ser el citocromo P, el segundo, el citocromo C1 y el 3, el complejo hierro-azufre, que este solo tiene 1. ¿Ya? Cuando hablamos de citocromos, estos también pueden ser llamados como M, porque estos como tal poseen grupos hemo. Y el grupo hemo tiene como metal al hierro. Ya dije, citocromos, citocromos. Poseen el grupo hemo. Entonces aquí va otra pregunta de examen. Citocromos, grupo hemo. Pregunta de examen. Atentos, estoy diciendo en todo el transcurso preguntas de examen. En el 4 vamos a tener al citocromo A1, al citocromo A3 y vamos a tener cobre. Y eso compone lo que es la cadena transportadora de electrones. Algo que me estoy olvidando, que el citocromo oxidasa necesita de oxígeno, porque es el último complejo proteico de la cadena transportadora de electrones. Y este necesita dar los hidrogeniones o electrones a una molécula de oxígeno. ¿Ya? Es como que tiene que descargar. Como cuando hablamos de la cadena transportadora de electrones, también tienen transportadores. Tiene 2 transportadores, ¿ya? 1 y 2. Su primer transportador se conoce como coenzima Q o ubiquinona. Y el transportador 2 va a ser el citocromo C.
como dice su nombre, no son transportadores. Van a ser como pequeños carritos que se encargan del transporte de electrones. Ahora, cuando hablamos, perdón, aquí estoy lagueando, descarboxilación oxidativa, vamos a tener al complejo ATP sintasa, ya que se va a componer de dos complejos, un complejo F0 y un complejo F1. El complejo F0, también conocido como la unidad, subunidad transportadora de protones. Y la F1, unidad catalítica. Catalítica. ¿Ya? Este F0 va a estar compuesto por tres subunidades. Una primera subunidad A, que solo tiene una A, va a tener dos Bs y va a tener entre 10 a 14 Cs. Ya, la parte C es móvil. En la F1 vamos a ver que va a tener tres subunidades alfa, tres subunidades beta, una gamma, una epsilon y una delta. ¿Ya? Entonces repasamos. Dijimos, la cadena transportadora de electrones tiene cuatro complejos proteicos, 1, 2, 3 y 4. Y en la descarboxilación oxidativa vamos a hablar de la ATP sintasa. Aquí también, ¿no? Descarboxilación oxidativa. La ATP sintasa, dijimos, tiene dos unidades, una F0 y una F1. Hasta ahí todo claro. Esto es diferente. O también la ATP sintasa se conoce como el complejo proteico número 5. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer un repaso, un esquema general. ¿Dónde pasa todo esto? Todo esto se da a nivel de la mitocondria. La mitocondria sabemos que tiene dos membranas, entonces aquí vamos a hacerle como que un pequeño zoom. ¿Qué pasa a nivel de la mitocondria? Aquí vamos a dibujar la primera membrana. Esto de la cadena transportadora de electrones, por si acaso no ves, se da en la membrana mitocondrial interna, para ser más exactos, en las crestas mitocondriales. Entonces, aquí tenemos lo que es la membrana mitocondrial interna. Y aquí afuera vamos a tener lo que es FAO. Esa línea representa la que tiene una membrana bifosfolipídica, ¿no ve? Membrana mitocondrial externa. Ahora, vamos a tener aquí entre membrana y membrana al espacio intermembranoso y adentro de la membrana, que sería en esta región, la matriz mitocondrial. ¿Ya? Ahora, repasamos. Lo que dijimos primero, cadena transportadora de electrones. Tiene cuatro complejos proteicos. El primer complejo proteico nos dice que es un complejo transmembranal, que atraviesa toda la membrana. ¿Ya? Este es el primer complejo proteico. Y nos dice también que tiene una forma de L. ¿Ya? Tenemos hasta ahí todo claro. Avanzamos. Primer complejo proteico, transmembranal. Si es transmembranal, va a servir como canal y nos va a permitir el paso de moléculas, en este caso de hidrogeniones, de la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso. Ya va a haber un paso de hidrogeniones. El siguiente complejo es el complejo 2, pero este se encuentra en solo en un lado de la membrana. Ahí tenemos al complejo 2. Vamos avanzando. Tenemos al complejo 3, que también este es transmembranal, que atraviesa toda la membrana, entonces nos va a servir como un canal. El siguiente complejo va a ser el complejo 4, que también es transmembranal y atraviesa toda la membrana. Hasta ahí es lo que dijimos, cadena transportadora de electrones. Y lo que sigue es la descarboxilación, fosforilación oxidativa, perdón, la fosforilación oxidativa. Ya en la fosforilación oxidativa
vamos a tener a la ATP sintasa. Esta ATP sintasa va a tener dos complejos proteicos. Un complejo proteico F0, que va a tener una forma de tambor, ¿ya? Una forma de tambor. ¿Por quiénes dijimos que está compuesto el F0? Dijimos que tiene una subunidad A, B y una subunidad C. La subunidad C dijimos que es entre 10 y 14. Entonces así se encuentra la subunidad C. Esta es la C. En forma de hélice, que va a permitir movimientos rotatorios. Aquí vamos a tener a la subunidad A y a la subunidad B, que tenemos dos Bs. Ya, esto voy a recorrerlo un poco aquí. Ya. Uy, ¿qué pasó? Aquí tenemos a la B. Ahora, tenemos a la subunidad F1, que está compuesto por 3 alfas, un delta, epsilon y gamma. El gamma, este es el epsilon, el que se va a permitir la unión de la subunidad C con la subunidad gamma, que va a ser como un pequeño tallo. Esta es la gamma. Sale aquí. Aquí va a estar la delta, que va a permitir la unión con las subunidades. Vamos a dibujar. Tiene 3 alfas. Voy a ponerlo de color naranja. 1, 2, 3. 3 alfas. Y va a tener 3 betas. 1, 2, 3 betas. Ya. Dijimos que estas alfas y betas son inmóviles. La que gira es la subunidad C y la gamma. La B va a permitir la unión entre la F0 y la F1, y la epsilon y delta únicamente van a permitir la unión entre estos complejos. Ahora, vamos avanzando, sigue. Dijimos que el complejo 1 se encuentra conformado por la flavoproteína y el complejo hierro-azufre. Aquí vamos a tener la flavoproteína y el complejo hierro-azufre. En el 2 dijimos lo mismo. Va a tener flavoproteína y complejo hierro-azufre. El complejo 3 va a tener al citocromo B, al citocromo C1 y al complejo hierro-azufre. El 4 va a tener al citocromo A1, A3 y al cobre. Al complejo 1 llega lo que es la NAD, el NAD reducido, y se va a convertir en NAD oxidado, ¿no? Pero este cede lo que son 2 electrones. Estos 2 electrones primero atraviesan por la flavoproteína y llegan al complejo hierro-azufre. Y en este proceso de atravesar esta membrana, o esta proteína, perdón, van a atravesar lo que son protones o hidrogeniones. Es como que se atraen magnéticamente, es como que se activan y pasan 4 hidrogeniones. Dijimos, primer complejo proteico, atraviesan 4 hidrogeniones. Estos electrones tienen que continuar. Y este complejo hierro-azufre tiene que darle a alguien. Y aquí hablamos de los transportadores. Dijimos que tenemos 2, a la coenzima Q y al citocromo C. Transportador, coenzima Q. Esta coenzima Q lo va a llevar al tercer complejo proteico. Le lleva al B, del B pasa al C1, del C1 al complejo hierro-azufre, y en este proceso que llega al complejo 3, también como que le da esa energía
y permite el paso de otros 4 hidrogeniones o protones. Continúa. Estos 2 electrones tienen que darle a alguien. Le da al siguiente transportador, que lo conocemos como citocromo C. Este citocromo C le va a entregar al complejo 4. Llega a la 1, a la 3 y al cobre. Y nuevamente lo activa. Y permite el paso. Aquí, ojo, no es 4-4 como en el inicio. Solo permite el paso de 2 protones o hidrogeniones. En el complejo 4. 3, 2 dijimos, ¿no? Ahora, ya cumplió su función, ya transportó, por eso se llama, ¿no?, cadena transportadora de electrones. Ya transportó los electrones y ahora estos electrones tienen que volver a la matriz mitocondrial. Aquí están los 2 hidrogeniones o electrones. Y en la matriz mitocondrial le espera media molécula de agua, ambas se unen y permiten la formación del agua metabólica. Entonces nos estamos dando cuenta que es muy importante la respiración. Ya, ahora nos dimos cuenta de algo, que en el espacio intermembranoso aumentamos lo que es la concentración de hidrogeniones. Hay hartos hidrogeniones. Ahora estos hidrogeniones tienen que volver a lo que es a la matriz mitocondrial. Tienen que volver aquí. Entonces estos hidrogeniones vienen al complejo ATP sintasa y atraviesan mediante el complejo A. Pero en este proceso de atravesar, van a darle como que ese impulso mecánico y van a permitir que gire el complejo F0. Va a girar la C. Y al mismo tiempo que gira la C, va a permitir el giro de la subunidad gamma y va a permitir la formación de ATP. Esta subunidad F1 va a formar ATP. Ahora, quiero que hagamos aquí un zoom y vamos a ver qué está pasando a nivel de la subunidad F1. Les dije, vamos a dibujar aquí algo que se parece a un trébol. Este tallito va a ser la subunidad gamma y vamos a dibujar aquí el trébol. Aquí está como que el tallito. Pam, pam, pam. Va a estar compuesto, dijimos, por 3 alfas. Alfa, alfa y alfa. Y 3 betas. Beta, beta y beta. Y va a tener como que 3 estados. El primer estado voy a ponerlo de color rosa, que es L de relajado. Este estado de L o relajado va a permitir, solo concéntrense en esta pequeña parte, alfa y beta. Va a permitir el ingreso de ADP más un fosfato inorgánico. El siguiente estado va a ser de T, de tenso. Aquí vamos a poner el estado tenso. En el estado tenso, lo que va, como dicen, ¿ve?, se va a poner tenso y es como que aprieta y permite la formación, que este ATP y este fosfato inorgánico se unan y formen así el ATP. Y va a tener un último estado que es de O, ¿se acuerdan de open, no ve? De abierto. Aquí está el estado O, que va a permitir ya como tal lo que es la salida del ATP. Y así es como se forma el ATP. ¿Ya? Ahora, cosas importantes. Aquí viene otra pregunta de examen, que por 4 protones o hidrogeniones se va a dar la formación de una molécula de ATP. Entonces, repetimos y vamos volviendo aquí atrás. Dijimos, entra un NADH al primer complejo proteico, botamos 4 hidrogeniones. Coenzima Q va al tercer complejo proteico, otros 4 hidrogeniones, hasta ya tenemos 8. Al citocromo C le da el complejo 4 y otros 2 hidrogeniones. Entonces decimos que por una molécula de NAD reducido, ganamos 10 hidrogeniones. Y si dijimos que 4 hidrogeniones equivalen a un ATP, con 2 ya tendríamos 8 y nos sobran 2. Entonces hay una ganancia neta de 2.5 ATPs. Ahora, ¿qué pasa con el segundo complejo proteico? Aquí llega el FAT reducido.
se convierte en FAD. Lo mismo, pasa lo mismo. Llega a la subunidad a la flavoproteína, los dos electrones entran a la flavoproteína, hierro azufre, este hierro azufre le da a la coenzima Q y va avanzando. Llega al tercer complejo, bota 4 hidrogeniones, pero ojo, estamos saltando el primer complejo proteico. Hasta ahí tenemos una ganancia de 4 hidrogeniones. Le da al citocromo C, ese citocromo C lo pasa al complejo 4 y hay otra ganancia de 2 hidrogeniones. Y hasta ahí tendríamos que por cada FAT reducido va a haber una ganancia de 6 hidrogeniones. Y esto equivale, dijimos, por 4 hidrogeniones, una molécula de ATP. ATP, entonces por 6 sería 1.5 ATPs. Pregunta de examen, pregunta de examen y pregunta de examen. ¿Cuántos, cuántos hidrogeniones se necesita para formar una molécula de ATP? 4 hidrogeniones. ¿Qué cantidad de ATPs forma un NAT reducido? Genera 2.5 ATPs y un FAT reducido genera 1.5 ATPs. Pregunta de examen y pregunta de examen. ¿Hasta ahí está todo claro o alguien tiene alguna duda para volver a repetir? Ya, Sí está claro. ya. Entonces continuamos. Nos vamos a lo que son inhibidores. Inhibidores de la cadena transportadora de electrones. Y también vamos a tener de la fosforilación oxidativa, ¿no ve? En la cadena transportadora de electrones hablamos de 4 complejos proteicos. 1, 2, 3 y 4. En el complejo 1 se va a dar la inhibición sobre la NADH deshidrogenasa. Exactamente va a inhibir, perdón, el paso de flavina a la ubiquitina. Ahora vamos al esquema. Inhibe este paso de los electrones de la flavina a la ubiquitina. Afecta este paso, inhibe este paso. Ahora vamos a ver quiénes son, quiénes inhiben. Inhiben lo que son los barbitúricos. Un ejemplo, el amobarbital. Otro inhibidor va a ser la pericidina A y la rotenona. En el complejo 2 vamos a tener como inhibidor al malonato. En el complejo 3 se va a dar la inhibición a nivel del citocromo B al C1, se da a este nivel. Vamos al complejo 3, del B al C1, se va a dar a este nivel la inhibición. ¿Quiénes inhiben a este nivel? La antimicina A y el dimecaprol. A nivel del complejo 4, a nivel de la hemo A3, a que se da los dos electrones, dijimos, del hemo A3 en todo este proceso, hasta que se da los hidrogeniones. ¿Y quiénes inhiben a este nivel? Inhiben el cianuro, el monóxido de carbono y las ácidas. ¿Quiénes inhiben a nivel del complejo 5? O a nivel de la ATP sintasa, ¿no? Lo que conocemos como fosforilación oxidativa. A la oligomicina y los antracósidos.
Ahora vamos a completar con lo que son los desacopladores de la cadena transportadora de electrones, o también conocidos como UCP. Hablando de los desacopladores de la cadena transportadora de electrones, vamos a tener el de tipo 1 que se encuentra a nivel del tejido graso pardo, el 2 y 3 a nivel muscular y el 4 y 5 a nivel del sistema nervioso central. La UCP1, o conocido también como termogenina, que dijimos que se encuentra a nivel de tejido graso pardo, ¿cierto? Esta se va a encargar de la producción de calor. Ahora, vamos a ver de qué forma. Tejido graso pardo. Aquí voy a dibujar un tejido graso pardo. La célula, aquí hay grasita, es el tejido graso pardo, y tiene mitocondrias. Entonces vamos a ver que se va a dar en este tejido graso pardo también lo que es la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa. Y cuando hablamos de complejos, hablamos del complejo 1, que dijimos que tiene una forma de L, ¿cierto? 1. El complejo 2, que solo se encontraba en un lado de la membrana. El complejo 3, el complejo 4, y finalmente aquí es lo que es la ATP sintasa, que estaba compuesta por dos unidades, F0 y F1. Ah, pero ¿dónde se encuentra esta UCP? Se encuentra este nivel, UCP. Dijimos, ¿no ve que aquí hay el paso de hidrogeniones? Pasan hidrogeniones, dijimos 4 en el primero, 4 en el tercero y 2 en el cuarto. Pero, ¿cuál era el siguiente paso? Que tenían que ir al complejo ATP sintasa. Pero en vez de irse aquí, esta UCP, pasan por la UCP, generando lo que es de esta forma calor. A esto se le conoce como desacopladores de la cadena transportadora de electrones. También entre ellos la tenemos a la tiroxina, que es una hormona tiroidea, también conocida como la T4, y a los ácidos grasos de cadena larga. Entonces aquí quiero que pongan énfasis en los desacopladores de la cadena transportadora de electrones y en los inhibidores de la cadena transportadora de electrones. Estoy poniendo aquí estrellitas, preguntas de examen. Ahora, hay otra forma. Mejor, aquí, a ver, datitos extra para complementar, para que se acuerden. Los barbitúricos o amobarbital, esto también es pregunta de examen, para que se vayan acordando. Son sedantes del sistema nervioso central. La pericidina A son antibióticos, la rotenona son pesticidas y veneno para peces. La malonato, también son preguntas de examen, es herbicida o pesticida. La antimicina A también es como antibiótico. El dimecaprol sirve como tratamiento de intoxicación de metales pesados, como el arsénico, mercurio y plomo. El cianuro sirve para la extracción de oro. El monóxido de carbono, ya dijimos, es un gas que se produce de la combustión. El ácido sulfídrico. Las acidas que se usan en explosivos. ¿Ya? Ahora, aquí hablamos de la termogenina, uno, en desacopladores. Estos desacopladores se conocen como desacopladores de tipo, vamos a clasificarlos en dos. Uno, los de tipo fisiológico, que dijimos, ¿no? La UCP o termogenina, que va a permitir la producción de calor. La tiroxina y los ácidos grasos de cadena larga. Y vamos a tener en una segunda clasificación a los no fisiológicos. ¿Cuáles son estos? La 2.4 dinitrofenol, en altas dosis la aspirina
y el dinitrocresol. Entonces, cosas a memorizar. Que sepan diferenciar lo que son los desacopladores de la cadena transportadora de electrones. ¿Cuáles son los fisiológicos? Dijimos la termogenina, tiroxina, estos gases de cadena larga. Y los no fisiológicos, el dinitrofenol, la aspirina y el dinitrocresol. ¿Hasta ahí está todo claro, chicos? ¿O alguien tiene alguna duda? Vamos. Ahora vamos a revisar preguntas de examen. Preguntas de examen del doctor Pérez. Comenzamos. Dice, ¿cuál de los siguientes procesos es la mayor fuente de energía en los organismos aeróbicos? Algo que dijimos, mira, dice, inciso A, fosforilación oxidativa. B, ciclo de Krebs. C, gluconeogénesis. D, vía pentosa fosfato y E, glucólisis. ¿Cuáles, chicos? Organismos aeróbicos. Vamos aquí. Dijimos que lo que es la cadena transporta, la fosforilación oxidativa, esto es la de fosforilación oxidativa, pero como para que se dé esto, tiene que ceder estos electrones. Entonces dijimos, o hidrogeniones, dijimos que necesita presencia de oxígeno. Entonces, ¿cuál de estos procesos produce mayor fuente de energía? Va a ser la fosforilación oxidativa. ¿Cuál de las siguientes vitaminas participa en la estructura química del FAT reducido? Es la vitamina B2. Ya, chicos, esto me olvidé como datito extra. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cuál de las siguientes vitaminas participa en la estructura química del FAT? En la FAT participa la vitamina B2 y en la NAT B3. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes grupos prostéticos de la enzima citocromo oxidasa? ¿Cuál era el complejo citocromo oxidasa? Vamos aquí. Dijimos citocromo oxidasa, es el complejo 4. Y nos dice la pregunta, perdón. ¿Cuál de los siguientes grupos prostéticos? ¿Cuál de los siguientes es el grupo prostético de la enzima citocromo oxidasa? Dijimos que el citocromo, aquí hay el citocromo A1, A3 y el cobre. Los citocromos es lo mismo que decir, les dije el grupo hemo. Entonces vamos a la pregunta. ¿Cuál de los siguientes es el grupo prostético de la enzima citocromo oxidasa? El calcio, nada que ver. Magnesio, tampoco. Coenzima A, no. Ninguno no. Es el hemo. 11. Por cada NAD reducido que ingresa a la cadena respiratoria se produce, dijimos, aquí está, NAD reducido. Les dije preguntas de examen. Por cada NAD reducido producimos 2.5 ATPs y por cada FAS reducido producimos 1.5 ATPs. Y para formar un ATP necesitamos 4 hidrogeniones. Entonces, para cada NAD necesitamos 2.5 ATPs, inciso C. Les dije, pregunta 12. El amobarbital inhibe la cadena respiratoria a nivel de complejo 5, 4, 3, 2, 1. Amobarbital. Vamos a la parte de inhibidores. Aquí está. Complejo 1. Inhibidores de la cadena transportadora de electrones. Barbitúricos o amobarbital. Es un inhibidor del complejo 1. Complejo 1. Repasamos. ¿Cuáles dijimos que eran inhibidores del complejo 1? Barbitúricos, pericidina A y la rotenona. Las termogeninas son considerados como, dice, inhibidores de la cadena respiratoria, inciso B, inhibidores de la fosforilación oxidativa, C, desacopladores de la cadena respiratoria, D, estimulación de la fosforilación oxidativa y E, ninguna. Termogenina. Recuerden que les expliqué con el esquema de que producen calor.
son desacopladores de tipo fisiológico. ¿Cuáles tenemos entre los desacopladores de tipo fisiológico? Dijimos a la termogenina, a la tiroxina y a los ácidos grasos de cadena larga. Aquí está, pregunta de examen, ya entrada. Vamos, atención. Entonces aquí sería, es un desacoplador de la cadena respiratoria. ¿Cuántos protones deben pasar por la ATP sintasa para generar un ATP? Dijimos 4 protones. ¿Cuántas moléculas de NAD se producen? Esto es del ciclo de Krebs, ¿no ves? Se producen 6. Por si acaso, aquí repaso, chicos. Esto ya han llevado el día de ayer. En la glucólisis, si es por vía aerobia, vamos a producir 2 NADs reducidos y 2 ATPs. En la descarboxilación oxidativa, vamos a producir 2 NADs reducidos. En el ciclo de Krebs, vamos a producir 6 NADH, 2 FADH y 2 ATPs, que se partirían a la mitad, no es por molécula de glucosa, porque esta molécula de glucosa va a permitir 2 vueltas en el ciclo de Krebs. Serían 3 NADH por vuelta, un FADH por vuelta y un ATP por vuelta. ¿Qué nos dice la pregunta? ¿Cuántas moléculas de NADH se forman por cada molécula de glucosa? Está bien, en este caso sería 6. Por si acaso, dijimos cada NADH equivale a 2.5 ATPs. Serían 5 ATPs de 2 FADH. Más 2, en total en la glucólisis estaríamos formando 7 ATPs por molécula de glucosa. Repaso de ayer. De los NADH, cada NADH dijimos que se genera 2.5 ATPs. En la descarboxilación oxidativa generaríamos lo que son 5 ATPs. Estos 6 NADH, cada NADH a 2.5, los FADH a 1.5 dijimos y 2 ATPs. Aquí se va a generar 20 ATPs por molécula de glucosa y 10 ATPs por vuelta en el ciclo de Krebs, que una molécula de glucosa permite 2 vueltas, dijimos, o 10 ATPs por molécula de acetil-CoA. ¿Ya? Por si acaso siempre suele ser pregunta de examen, chicos. ¿A cuánto equivale y qué ganancias hay? Y en total se va a dar una ganancia de 30 a 32 ATPs por molécula de glucosa. Vamos adelante. Pregunta número 25. Dice, ¿cómo se llama la enzima encargada de producir FADH en el ciclo de Krebs? Es la succinato deshidrogenasa. ¿Por qué puse esta pregunta? Porque dije que en los complejos proteicos de la cadena transportadora de electrones, aquí está, succinato deshidrogenasa, pregunta de examen, que también es el complejo 2 en la cadena transportadora de electrones. La succinato deshidrogenasa es el complejo 2 en la cadena transportadora de electrones. Y también es la enzima encargada de producir el único FADH en el ciclo de Krebs, por si acaso. Ojo. Pregunta número 27. ¿Cuántos ATPs se forman a nivel del ciclo de Krebs por cada molécula de glucosa? Dijimos que por cada molécula, aquí está la tablita o el esquemita. Por cada molécula de glucosa en el ciclo de Krebs producimos 20 ATPs, glucosa. Y una molécula de glucosa va a permitir 2 vueltas en el ciclo de Krebs, sería 10. Entonces aquí nos dice por molécula de glucosa. La respuesta sería 20 ATPs. Pasamos, preguntas del doctor Casión. Dice, ¿en qué lugar de las mitocondrias actúa la aspirina? ¿Qué es la aspirina? Dijimos que es un desacoplador de la cadena transportadora de electrones. Pero está de otra forma, ¿no ve? Formulada la pregunta. Dice, ¿dónde actúa? Cadena transportadora de electrones. Se encuentra a nivel de
la membrana mitocondrial interna. Eso pondremos ubicaciones aquí. Ya dijimos, todo lo que la membrana, la cadena transportadora de electrones se va a dar a nivel de la membrana mitocondrial interna. La glucólisis se da a nivel del citoplasma. La descarboxilación oxidativa se va a dar en la matriz mitocondrial. El ciclo de Krebs también se da en la matriz mitocondrial. La cadena transportadora de electrones se va a dar a nivel de la membrana mitocondrial interna. Entra como pregunta de examen. Las ubicaciones. Ya tendríamos esta. 8 dice, el desacoplamiento de la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa resulta en, aquí, desacoplamiento de la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa resulta en mayor síntesis de ATP, nada que ver, son desacopladores. Menor consumo de oxígeno, nada que ver, ninguno, todo. Dijimos que los desacopladores, o conocidos como UCP, en este caso el 1, ¿no ve? Perdón, dimos el ejemplo de la termogenina. Dijimos que es para mayor producción de calor. Dice, ¿cuántos ATPs se sintetizan a partir de una molécula de NAD reducido? Aquí, como respuesta está 3, pero la respuesta correcta es 2.5 ATPs. 24. ¿Cuántos ATP se sintetizan a partir de una molécula de FAT reducido? 2 moléculas de ATP. La respuesta correcta sería 1.5 ATPs. Indica qué compuestos pueden ingresar al ciclo de Krebs. Ya dijimos, ¿no ve? Al ciclo de Krebs mediante, aquí pusimos un esquemita general. Al ciclo de Krebs pueden ingresar proteínas, hidratos de carbono, pueden ingresar lípidos, el acetil-CoA, va referido a ese esquema general. Aquí está, acetil-CoA, lípidos, proteínas, aquí dice el alcohol, hidratos de carbono. 35. ¿Cuántos NADH se produce por una vuelta en el ciclo de Krebs? En total, en el ciclo de Krebs dijimos que se ganan 6. Pero por vuelta, es por una vuelta, se generan 3. Inciso C. Y, doctor Cuevas, encontré dos preguntitas. Aquí están poquitas. Un desacoplador natural de la fosforilación oxidativa es natural o fisiológico. ¿No ve? Dijimos que habían 3, ¿recuerdan? Aquí está. Fisiológicos, la termogenina, tiroxina y ácidos grasos de cadena larga. Esta pregunta de examen igual. Sería la termogenina. Nada que ver la glucogenina, la ubiquitina, proteasoma, nada. 10. Uno de los siguientes compuestos es considerado desacoplador de la fosforilación oxidativa, dinitrofenol. Desacoplador, dinitrofenol o dinitrocresol, lo puse aquí. Aquí está, dinitrofenol. La aspirina altas dosis y el dinitrocresol. Espero les haya servido y se haya entendido, chicos. Eso es todo con respecto a la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que no. Voy a dar paso a mi compañera. Alex, ¿estás ahí? Sí, sí, Dale. Dejo de compartir, pues. ya. Chicos, buenas noches. Antes que todo, quería preguntarles si es que quieren 5 minutitos de descanso o ya de una vez pasamos al tema que nos toca, que es la vía de las pentosas fosfatos. Ustedes díganme. O escríbanlo al chat, chicos, ¿qué prefieren? Buenas noches, Auxi. 5 minutos de descanso, por favor. Ya, listo, listo, chicos. Entonces, 9:10 empezamos, ¿listo?
Ya, chicos, ¿están ahí? Chicos, por favor, ¿me pueden confirmar si se ve la pantalla? Sí, Auxi, se ve. Muy bien. Bien, chicos, me presento, soy la auxiliar Alexandra y conmigo vamos a ver la vía de pentosas fosfatos. Bien, para ver esta vía, vamos a repasar un poco de la glucólisis, que es importante, ya que de dónde parte esta vía es de un sustrato de la glucólisis. Entonces, la glucólisis sabemos que inicia con la glucosa. La glucosa se convierte a glucosa 6-fosfato, la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato, y de aquí se divide a dos vías, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Bien, y de aquí ya siguen esas dos vías hasta formar sus productos que son piruvato. ¿Qué sustratos son importantes de la glucólisis para hablar sobre la vía pentosa fosfato? La glucosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Y vamos a ir viendo por qué. Bien, chicos, entonces la vía pentosa fosfato va a iniciar de aquí, parte de aquí, en esta vía alterna. Glucosa se convierte a glucosa 6-fosfato y de aquí se va a desviar. La glucosa 6-fosfato se va a convertir a 6-fosfogluconato. En esta reacción, ¿qué va a pasar? Se va a quitar un hidrógeno de esta glucosa 6-fosfato. Entonces, los que estuvieron ayer en la clase de ciclo de Krebs, su auxiliar les decía que cuando hay estos procesos de quitar o colocar hidrógenos, ¿cómo se llama la enzima, chicos? Pueden escribirlo en el chat porque estoy viendo el chat. O cuando hay NADS, FATS, ¿cómo se llama aquella enzima? Exacto, chicos, bien. Deshidrogenasa. Entonces, aquí actúa una enzima, que es la deshidrogenasa. Pero hay un montón de enzimas deshidrogenasas. Exactamente, ¿cómo se llamará esta enzima? ¿Deshidrogenasa qué? Tiene el nombre del sustrato que le antecede al producto. Entonces, se va a llamar en el chat, muchachos. ¿Cómo se llamaría, chicos, la enzima? Esta enzima es importante. Ya, va a ser la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es una deshidrogenasa y lleva el nombre de el sustrato, glucosa 6-fosfato. ¿Por qué es importante, chicos? Porque esta va a ser la enzima limitante o reguladora. Han debido ver que en la glucólisis hay enzimas reguladoras, en el ciclo de Krebs hay enzimas reguladoras y todas las vías tienen esas enzimas limitantes o reguladoras, ¿ya? En este caso de la vía pentosa fosfato, es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, la glucosa 6-fosfato, chicos, libera un hidrógeno para convertirse a 6-fosfogluconato. Pero ¿quién recibe ese hidrógeno? Y justamente va a ser el NAT. Entonces, aquí actúa el NAT fosfato. Va a recibir ese hidrógeno convirtiéndose en NAT fosfato reducido. Es muy importante, chicos, las reacciones de oxidación y reducción, porque lo van a ver en todas las vías. Entonces es importante que entiendan qué es oxidación y qué es reducción. Y más que todo se refiere a al hecho de que se acepta electrones o se quita electrones. Ya en este caso, acepta electrones y se convierte en NADPH, una forma reducida. Ahora recordemos, chicos, en la cadena de electrones, ustedes vieron de que se producen NADHs, son NADs. Estos sirven para formar ATP. ¿Pero qué se está produciendo aquí? NADPH. No es lo mismo que el NADH. Bien, entonces esto de aquí no nos sirve para formar ATP. Por la vía pentosa fosfato no formamos ATP, no formamos energía. ¿Qué formamos? NADPH. ¿Y qué es el NADPH? Es un poder reductor. Es un agente reductor.
¿Y para qué nosotros queremos este poder reductor? Dos cosas importantes, chicos. Síntesis de ácidos grasos y para poder reducir las especies reactivas de oxígeno. Los eros, o también llamados ROS, ya que esto está en inglés, es lo mismo, especies reactivas de oxígeno. Ahora, ¿qué serán estas especies reactivas de oxígeno, chicos? Estas especies reactivas de oxígeno van a dar lugar al estrés oxidativo. Y un poquito nos vamos a ir a este tema porque es importante y en algunas preguntas de exámenes habla más que todo de este estrés oxidativo. Entonces, chicos, este estrés oxidativo se da lugar ante muchos factores. Por ejemplo, está la obesidad, los factores de riesgo que han debido avanzar en salud pública, tabaquismo, sobrepeso, alcoholismo, las radiaciones electromagnéticas, ¿qué más? ¿Qué más? Las infecciones. Entonces, ¿qué causa todo esto, chicos? Esto va a causar un desequilibrio entre los eros, las especies reactivas de oxígeno, y los antioxidantes. Y no sé si alguna vez habrán escuchado sobre los antioxidantes. Esto en nuestro cuerpo de manera normal, fisiológica, está en equilibrio. Pero cuando aparece alguno de estos factores de riesgo, las especies reactivas de oxígeno aumentan y los antioxidantes disminuyen. Cuando esto está en alta cantidad, altera muchas células, muchos órganos y puede llegar a destruirlos. Entonces es malo si está en desequilibrio y si los eros se encuentran en alta cantidad. Entonces siempre tienen que estar en equilibrio. ¿Y quién se encarga de mantenerlos en equilibrio? Los antioxidantes. Entonces estos antioxidantes pueden ser naturales, como las vitaminas existen. La vitamina E, la vitamina A, carotenos. Y dentro de nuestro cuerpo, ya que esto lo tenemos que consumir, pero dentro de nuestro cuerpo existen enzimas antioxidantes que se van a encargar de disminuir esos eros, esas especies reactivas de oxígeno. Ahora, ejemplos de estas especies reactivas de oxígeno, chicos, tenemos, por ejemplo, el superóxido dismutasa, el superóxido, este es, ¿no? Superóxido. ¿Qué más? Tenemos el peróxido de hidrógeno y este lo deben conocer muchos. Lo conocen como el agua oxigenada. ¿Y esto cómo se usa, chicos? Y lo han debido ver igual en microbiología. Como desinfectante o antiséptico se usa este peróxido de hidrógeno, ¿verdad? Pero podemos ver que en nuestro cuerpo igual se puede crear este peróxido de hidrógeno, pero es una especie reactiva de oxígeno. ¿Qué más, chicos? Tenemos el ácido hipocloroso. Tenemos el radical oxidrilo. Entonces, estos son algunos ejemplos de especies reactivas de oxígeno, chicos. No se olviden de estos, porque si bien tienen una función hasta cierto punto favorable, también son malos para nuestro cuerpo. Entonces, ¿dónde vamos a ver, chicos, eso? Para que me entiendan, estas especies reactivas de oxígeno hasta un punto es bueno. ¿Por qué? Porque los macrófagos, se deben acordar de los macrófagos, chicos, lo han debido ver en micro. Macrófagos, en general los leucocitos, ¿no? ¿Quiénes tienen la función de fagocitar, chicos? A ver, escríbanlo en el chat. Dentro de los leucocitos, ¿quiénes tienen la función de fagocitar a los patógenos? ¿Qué células fagocitan? Exacto, bien, chicos, bien, súper. Neutrófilos y macrófagos, esas dos células. Pero, a ver, cuando fagocitan, la bacteria ingresa dentro del macrófago y se forma el fagosoma. Este se une con el lisosoma y forma el
fagolisosoma. Hasta ahí ya lo tenemos. Ahora está en un fagolisosoma. Pero ¿cómo se va a destruir este patógeno? ¿Cómo creen? ¿Mediante qué mecanismo? Y es justamente donde actúan las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué pasa con el macrófago? El macrófago o el neutrófilo va a haber un momento en el que va a consumir demasiado oxígeno. Entonces el oxígeno va a ingresar. Oxígeno. Y este oxígeno, así como lo ven el oxígeno molecular, es inofensivo. Pero cuando consume mucho, el macrófago está solicitando de mucho oxígeno, se reúne mucho oxígeno dentro de este macrófago. ¿Y qué pasa? El oxígeno molecular resulta que ya no va a ser bueno porque hay mucho oxígeno molecular. Entonces, en este oxígeno molecular va a actuar una enzima que es la NAT oxidasa. Y esta NAT oxidasa va a hacer de que este oxígeno molecular se convierta en un anión superóxido. Primera especie reactiva de oxígeno. Este oxígeno, bueno, este superóxido, anión superóxido, sobre este va a actuar otra enzima, que es la superóxido dismutasa. ¿Y en qué lo va a convertir? En peróxido de hidrógeno, otra especie reactiva de oxígeno. ¿Para qué el macrófago está haciendo todo esto? Para destruir a este patógeno, porque no basta con haber formado el fagosoma, el fagolisosoma, está ahí dentro, sigue ahí, tiene que ser destruido. ¿Y quién se va a encargar de eso? Justamente estos radicales libres. Ya tenemos al anión superóxido, al peróxido de hidrógeno. Entonces, chicos, ese mecanismo de producir reacciones reactivos de oxígeno se lo llama estallido respiratorio. ¿Y quiénes lo hacen? Las células que fagocitan. Como me decían, los neutrófilos y los macrófagos. Entonces, chicos, se produjo el peróxido de hidrógeno, pero pasa que a veces el peróxido de hidrógeno no es suficiente para destruir la bacteria. Entonces, ¿quién actúa? La mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa va a transformar al peróxido de hidrógeno en ácido hipocloroso. En general, se van produciendo hipoaluros, que van a tener el componente de cloro, también como las cloroaminas. Y en sí, todo lo que estamos viendo aquí, chicos, son especies reactivas de oxígeno. ¿Cuál es su función? Destruir a la bacteria, ¿sí? Entonces, chicos, si estas especies reactivas de oxígeno tienen la función de destruir a la bacteria, al patógeno, ¿qué creen que puede hacer con nuestras células? Si se encuentran en mayor cantidad y no hay nadie que las equilibre o que reduzca su cantidad después de destruir a la bacteria, puede llegar a destruir nuestras células. Entonces ese punto ya no es bueno. Entonces, lo bueno es que destruye la bacteria. Lo malo es que si está en alta cantidad va a destruir nuestras células. Entonces, estallido respiratorio es bueno, ¿sí? Dentro de los macrófagos y neutrófilos. Pero cuando se produce el estrés oxidativo ante estos factores que ya vimos, obesidad, infecciones, etcétera, se producen los radicales, bueno, esas especies reactivas de oxígeno, ¿no? Entonces es como cuando nosotros entramos en estrés, ¿verdad? Las personas entramos en estrés cuando tenemos mucha tarea, cuando tenemos exámenes, cuando estamos con muchas preocupaciones, ¿verdad? Estamos estresados. A las células les pasa lo mismo, entran en estrés, pero ellas entran en estrés por diferentes causas que ya los mencionamos aquí, que son los factores, ¿verdad? Entonces, si ese estrés oxidativo se encarga de producir estos eros, alguien tiene que regular eso y van a ser los antioxidantes. Entonces ya vimos los naturales, vimos que hay enzimas. Vamos a entrar aquí. ¿Cuáles son las enzimas antioxidantes? Entonces, chicos, a ver, volvemos aquí. Vamos a trabajar con el peróxido de hidrógeno. Para disminuir la cantidad de peróxido de hidrógeno, porque supongamos que ya está en alta cantidad, ya no es bueno, ¿quién va a actuar? Vamos aquí.
H2O2, va a actuar una enzima que es la glutatión peroxidasa. ¿Qué va a hacer esa glutatión peroxidasa? Lo va a convertir en agua, dándole hidrógenos. Entonces, en sí esto se convierte en 2 moléculas de agua. Verás, si le dio 2 hidrógenos, esto sería en sí H4O2, lo que convierte en una molécula de agua y otra molécula de agua, y por eso al final digo que forma 2 moléculas de agua. Una molécula de agua, chicos, es inofensivo. Entonces pasamos de algo que era totalmente ofensivo, dañino para nuestras células, en transformarlo en una molécula de agua que es totalmente inofensivo. Esta glutatión peroxidasa, chicos, usa un componente importante, que es el glutatión. Ahora, el glutatión es una proteína, chicos, es un tripéptido. Chicos, ¿quién sabe de qué aminoácidos está compuesto el glutatión? Si lo saben, escríbanlo en el chat. EKG, exacto, chicos. Ese es su memotécnico, EKG. Ahora por aquí tengo una imagen. Aquí está, miren. Aquí tenemos a la estructura del glutatión, conformado por, me decían E. ¿E de qué? Es la abreviatura de una letra del glutamato. La K, SG en realidad, ¿no? SG, cisteína. Y la G de glicina. Entonces aquí tenemos a los 3 aminoácidos, glutamato, cisteína, glicina. La cisteína le da ese azufre que tiene. ¿Ya? Entonces, por eso en su abreviación del glutatión lo van a ver como GSH. Justamente es por este grupo sulfidrilo. ¿Ya? Entonces, miren, chicos, aquí igual está un esquemita que vamos a hacer con esto. Les decía, peróxido de hidrógeno se transforma en agua, molécula de agua, molécula inofensiva. ¿Por cuál enzima? La glutatión peroxidasa. Chicos, así como muchas de las enzimas de las vías metabólicas funcionan con cofactores o coenzimas. Entonces, ¿a qué se refiere? A que utilizan vitaminas o utilizan metales para funcionar. Si no existe este metal o vitamina, no funciona. Va a ser una enzima inactiva, ¿sí? Con esta glutatión peroxidasa no es la excepción. ¿Qué va a utilizar? El selenio. Necesita de este metal para funcionar, ¿sí? Entonces, chicos, les decía que la glutatión peroxidasa requiere de glutatión, que es un tripéptido, una proteína. Pero este glutatión lo necesitamos en su forma reducida, es decir, aquí, esto. Tenemos 2 moléculas de glutatión, aquí está su grupo sulfidrilo, en su forma reducida. ¿A qué me refiero? A que tiene hidrógenos, no se olviden. Forma oxidada, por ejemplo, del NAT, ¿cómo era? NAT sin hidrógenos, esta es la forma oxidada. ¿Cómo era el reducido? NADH, por ejemplo, ¿no ve? Tiene el hidrógeno, eso es reducido. Entonces aquí tenemos forma reducida del glutatión, tiene el hidrógeno. ¿Para qué lo queremos en su forma reducida? Miren, miren el sentido de las flechas, ¿sí? Dijimos el glutatión peroxidasa va a utilizar el glutatión pero reducido. ¿Para qué? Porque hemos dicho que cede hidrógenos a este peróxido de hidrógeno para formar molécula de agua. Entonces es necesario tener al glutatión en su forma reducida. Cuando la glutatión peroxidasa ya usó los hidrógenos, ya no hay hidrógenos, ¿en qué se convierte el glutatión? En forma oxidada. Entonces el glutatión en su forma oxidada ya no nos sirve. No podemos usarlo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos otro componente que lo reduzca. Necesitamos reducirlo otra vez. ¿Quién entra ahí? El NADPH. Entonces, miren chicos, NADPH, como les mencionaba, ¿no? Una de las funciones de la vía pentosa fosfato es producir NADPH. No es NADH. No se confundan con eso. Es NADPH, tiene un grupo fosfato. ¿Qué hace este NADPH? Cede sus hidrógenos a esta forma oxidada del glutatión. Al ceder sus hidrógenos, este glutatión recibe y se convierte en reducido.
Entonces, ¿cómo deja el NADPH que estaba reducido? Lo deja en su forma oxidada. NAD, fosfato, oxidado. Entonces, chicos, como ven, es como una cadena. Cada uno se necesita, ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante de todo esto que hemos visto? Quería que entiendan para qué sirve este NADPH, chicos. Ya les he mostrado, bueno, les acabo de mostrar ahora cómo sirve como antioxidante este NADPH. No es un poder reductor. Su forma reducida sirve para que al final la glutatión peroxidasa lo use para formar el peróxido de hidrógeno en agua, una molécula inofensiva, ¿bien? Entonces, volvemos aquí y listo. Aquí está. Entonces, NADPH. Poder reductor, ya hemos visto para qué se usa. Y ahora les decía que también se usa en la síntesis de ácidos grasos. Por aquí tenía otro esquemita. Aquí está, chicos. Este tema de ácidos grasos lo van a ver en el tercer rote. Lo van a entender mucho mejor ahí. Espero que no se olviden de esto que les voy a decir acerca de la vía pentosa fosfato porque tiene relación. La síntesis, bueno, nuestro cuerpo puede sintetizar ácidos grasos, pero ¿a partir de qué? Recuerden que de la glucólisis el producto final es el piruvato. El piruvato se va a convertir en acetil-CoA. Y ese acetil-CoA es el que puede dar lugar a la producción de ácidos grasos. Y un ácido graso va a ser el ácido palmítico de 16 carbonos. No se olviden de esto, chicos, porque es importante igual para el tema de ácidos grasos en el tercer rote, ¿ya? Entonces, nuestro cuerpo puede producir ácidos grasos. El primero que produce es el ácido palmítico y de aquí puede partir a formar otros ácidos grasos que van a tener diferente cantidad de carbonos, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Les he dicho que el NADPH sirve para la síntesis de ácidos grasos. ¿Dónde está? Miren, chicos, aquí está. Un NADPH, no es NADH, es NADPH, tiene grupo fosfato. Y aquí está otro NADPH. Entonces ya hemos visto, y espero que se haya entendido, chicos, ¿para qué nos sirve este NADPH? Nos sirve como poder reductor para reducir las especies reactivas de oxígeno y para la síntesis de ácidos grasos. Bien. Entonces, bien, volvemos a la vía, chicos, volvemos, no nos perdamos. Glucosa 6-fosfato se convirtió en 6-fosfogluconato por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima limitante. Y este 6-fosfogluconato va a convertirse en ribulosa 5-fosfato. Y aquí nuevamente va a crear un NADPH reducido. Entonces, en la vía pentosa fosfato se producen dos NADPHs. Chicos, hasta esta parte de ribulosa 5-fosfato se lo considera como la fase oxidativa. Y ya vimos cuál es la función, crear poderes reductores y nos sirve para la síntesis de ácidos grasos. Importante que esta fase oxidativa tiene reacciones irreversibles, es decir, van a un solo sentido, no pueden volver. Seguimos. Ribulosa 5-fosfato puede convertirse en ribosa 5-fosfato. Ribosa 5-fosfato nos va a dar lugar ¿a qué? A la síntesis de nucleótidos. Y recordemos, chicos, ¿qué eran estos nucleótidos? Son la unidad básica de los ácidos nucleicos. ¿Y cómo se forman estos nucleótidos? Tenemos la base nitrogenada, tenemos una pentosa y los grupos fosfato. Esto es un nucleótido conformado por base nitrogenada, pentosa que puede ser ribosa, que puede ser desoxirribosa, dependiendo de qué, si es que vamos a crear DNA o RNA. Las bases nitrogenadas, recordemos que pueden ser de tipo pirimidinas o purinas.
Bien, entonces la ribosa 5-fosfato nos sirve para eso. Síntesis de nucleótidos. Para al final formar RNA, DNA. Ácidos nucleicos. ¿Y para qué queremos ácidos nucleicos? Para la división celular, mitosis. Muchas de nuestras células están en constante división celular. Entonces se requiere de esta vía pentosa fosfato. Es por eso, chicos, que esta vía pentosa fosfato es constante. No se detiene, ¿sí? Se está produciendo constantemente. Pero, ¿qué pasa? Como se está produciendo constantemente, hay un momento en que la célula no es que se esté multiplicando cada día, ¿no? Cada uno tiene su tiempo. Ejemplo, el eritrocito tiene un tiempo de vida de 120 días, ¿verdad? Y recién va a cambiar, va a producir la división celular. En ese tiempo que no hay la división celular, se está acumulando la ribosa 5-fosfato. Entonces, chicos, no puede acumularse aquí ribosa 5-fosfato tanto, tanto, tanto. ¿Qué va a pasar? Y esto lo van a ver en su libro de Harper. Toda la vía pentosa fosfato, que es larguita, y justamente voy a explicar eso ahora. No es necesario que lo sepan, pero sepan el por qué es tan largo. Es para que esto no se acumule, porque como es una vía en constante producción, la ribosa 5-fosfato no puede acumularse, entonces lo va a hacer mediante otros sustratos. Y aquí vamos a ver, chicos. Tenemos la ribulosa 5-fosfato, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esto estaba dentro de la fase oxidativa. Esta ribulosa 5-fosfato se produce, o bueno, da lugar a la ribosa 5-fosfato. Y también a la celulosa 5-fosfato. Ahora, chicos, recordando un poco, y quiero que aquí escriban en el chat, porque esto ya lo avanzaron el día viernes. Avanzaron la clasificación de carbohidratos según su grupo funcional, los epímeros. Entonces, si bien esto no nos sirve para el examen y porque es un montón de sustratos, que la verdad tal vez ni se acuerden, pero nos sirve para repasar esta clasificación de carbohidratos. Entonces, chicos, díganme, la ribulosa, según su cantidad de carbohidratos, ¿qué es? ¿Será una triosa, tetrosa, pentosa, hexosa? ¿Qué será? Escríbanlo en el chat, chicos. Bien, súper, súper. Pentosa, muy bien. ¿Y la ribosa? La ribulosa es una pentosa, muy bien. La ribosa, ¿qué será, chicos? Una pentosa también. Bien, chicos. Ambas son pentosas. ¿Cuál es la diferencia entre la ribulosa y la ribosa? Todo esto, chicos, ya se les explicó el viernes, así que estamos recapitulando, nos sirve para repasar. ¿Cuál es la diferencia entre la ribulosa y la ribosa? Pentosa. Súper, muy bien. Tenemos aldosas, cetosas. Entonces, la ribosa y ribulosa son pentosas. ¿Qué las diferencia? Que la ribosa va a ser una aldosa y la ribulosa una cetosa. ¿Qué era una aldosa, chicos? Cuando hablamos de aldosa, estamos hablando de un aldehído, ¿verdad? Tenemos una cadena carbonada y el grupo carbonilo se encuentra en un extremo. A eso llamamos aldehído. En cambio, en la cetosa tenemos una cadena carbonada y el grupo carbonilo se encuentra en medio de la cadena. A eso llamamos cetosa.
Bien, en eso se diferencia, chicos. Entonces, ¿qué enzima actuará aquí? Actúa una isomerasa. ¿De qué se encarga esa isomerasa? Solo de mover este grupo carbonilo para convertir ribulosa, que era una cetosa, lo convierte a aldosa. ¿Cómo? Solo moviendo este grupo carbonilo al extremo, moviendo ese grupo funcional. Ahora, chicos, la celulosa, ¿qué será? De acuerdo a su número de carbonos. ¿Qué será la celulosa, muchachos? Celulosa, ya. Celulosa, chicos, es igual una pentosa de tipo cetosa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Y aquí hablamos de epímeros. Tenemos la cadena carbonada y recuerden, por ejemplo, aquí tenemos un hidrógeno, al otro lado oxidrilo. ¿Qué pasaba con la otra cadena carbonada? ¿En qué se diferenciaba? En que ahora a este lado estaba el oxidrilo y a este lado el hidrógeno. Esto era un epímero. Solo variaba la ubicación de este oxidrilo, que en un lado se va a encontrar al lado derecho, al otro lado izquierdo. El hidrógeno lo mismo. Solo variaba en eso, lo demás era igual. Entonces, chicos, si hablamos aquí de epímeros, ¿qué enzima actuará para convertir la ribulosa a celulosa? Actúa la epimerasa. Bien, entonces, chicos, les decía que la ribosa 5-fosfato no puede acumularse. Entonces se va a convertir en otro sustrato, la pseudoheptulosa. La pseudoheptulosa, chicos, es una cetosa, y esto igual ya lo vieron, pseudoheptulosa. ¿De cuántos carbonos, chicos? Díganme, ¿de cuántos carbonos es la pseudoheptulosa? Muy bien, exacto. 7 carbonos. Entonces se convierte en este sustrato y se va a acumular ahora esta ribosa 5-fosfato a través de este sustrato. Y la celulosa 5-fosfato se va a acumular mediante gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, chicos, en sí, ¿cómo se va acumulando? Es como una forma de almacenamiento, forma de depósito de la ribosa 5-fosfato. Es una vía constante que tiene que buscar formas de almacenarse mediante otros sustratos. Y es por eso que usa todo esto. Pseudoheptulosa 7-fosfato, usa la eritrosa 4-fosfato, tenemos la fructosa 6-fosfato y así. Todos los sustratos que ven son formas de depósito de la ribosa 5-fosfato. Chicos, la eritrosa, según su número de carbonos, ¿qué es? Es una tetrosa, chicos, de 4 carbonos. ¿De qué tipo? Aldosa. Entonces vamos completando, ¿ven esta tablita? Para eso más que todo nos sirve esto, ¿no? Para repasar los carbohidratos, su clasificación. Entonces, chicos, miren, cuando hablemos del dosa, se van a acordar de que en los carbohidratos van a ver que termina en osa. Las cetosas también, pero más que todo en ulosa, ¿ya? Ulosa. Ribulosa, cilulosa, pseudoheptulosa. Las aldosas solo en osas, ¿ya? Bien, chicos, entonces, aquí han debido haber sustratos ya conocidos. ¿A quiénes han visto? En todo esto que vimos en esta vía, ¿qué sustratos conocidos vieron que pertenecen a la glucólisis?
¿Algún sustrato conocido, chicos? Exacto. Ujú. Justamente por eso en un inicio les decía, vamos a repasar un poquito de la glucólisis. Miren, aquí está. Esto es lo que les decía, glucosa, glucosa 6-fosfato, a fructosa 6-fosfato, a fructosa 1,6-bifosfato, se divide en dos vías al gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona. Y se lo subrayé en amarillo. ¿Por qué? Porque la vía pentosa fosfato, mediante este gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato, puede volver a la glucólisis. Entonces, no se olviden esto. ¿Cómo vuelve a la glucólisis? ¿Cómo se vuelve a conectar a la glucólisis? Mediante la fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Bien, bien, chicos. Entonces, esto ya les dije, no va a entrar a su examen, era más que todo para repasar los carbohidratos. Sí lo van a ver en cualquier esquema que busquen en Google, en Harper, en cualquier libro, para que lo entiendan más que todo, que son formas de depósito de la ribosa 5-fosfato. Ahora, un pequeño resumen de eso. A ver, aquí está. Aquí, chicos. Miren, volvamos a verlo para que no se les olvide. Glucosa 6-fosfato pasa 6-fosfogluconato por por la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y este 6-fosfogluconato se convierte a ribosa 5-fosfato. Esa es la fase oxidativa. Ribosa 5-fosfato se convierte a ribosa 5-fosfato y este va a la síntesis de nucleótidos. Evadiendo todos los otros sustratos que vimos, para hacerlo muy sencillo el esquema, la ribosa 5-fosfato puede volver a la glucólisis mediante dos sustratos, mediante dos metabolitos intermediarios de la glucólisis. Esta es la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Mediante qué enzima? La transcetolasa. ¿Qué es lo importante de esta transcetolasa? Y que igual sabe se pregunta de examen, chicos. Transcetolasa es, como les decía, toda enzima usa una coenzima o cofactor, es decir, un metal o una vitamina para funcionar. Lo mismo pasa con la transcetolasa, que usa la vitamina B1. Sí, importante, no se olviden de eso. Chicos, la glutatión peroxidasa, ¿qué usaba? ¿Un cofactor o una coenzima? ¿Y cuál era? En el chat, chicos. Escríbanlo. La glutatión peroxidasa. Muy bien, súper, chicos. Eso igual no se olviden, eso igual es pregunta de examen. Usa el selenio, ¿ya? Ahora, de la transcetolasa no se olviden, usa la vitamina B1. Hay otra enzima, chicos, como ya hemos visto aquí hay un montón de sustratos, ¿verdad? Sustratos. Entre todo esto hay otra enzima que actúa, que es la transaldolasa. No se van a confundir con esa transcetolasa, ¿sí? Esta transaldolasa no usa vitamina B1, no la usa. En cambio, la transcetolasa sí. Bien, chicos, entonces, eso sería más que todo las vías. Ahora quisiera mencionarles un poquito de la clínica, porque eso es lo bonito de las vías, de verlo en bioquímica, ver un poco de las enfermedades, ya que cuando alguna enzima se encuentra deficiente, se producen enfermedades y lo han debido ver, y al menos en este rote hay muchas enfermedades que preguntan. Chicos, entonces miren, cuando la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima limitante, se encuentra deficiente o está disminuida, ¿qué creen que pase? Si está deficiente, no se va a producir este NADPH. Y si no se produce NADPH, ¿qué creen que pase? Recordemos que el NADPH se encargaba de reducir las especies reactivas de oxígeno. Pero si no se reducen, van a estar aumentadas. No va a haber quien las controle.
¿Y qué van a producir? Y esto es importante, chicos. Esta vía pentosa fosfato cobra mucha importancia en los eritrocitos. ¿Por qué? Porque es la única vía que produce NADPH en el eritrocito. En cambio, en otras células existen otras vías que producen este NADPH. Así que si no hubiera esta vía, no habría problema. Pero el eritrocito, como es su única vía que produce NADPH, si no hubiera esta vía, no se produce NADPH, por lo tanto el eritrocito, ante tantas especies reactivas de oxígeno, ¿qué pasará, chicos? ¿Qué va a pasar con el eritrocito? ¿Qué creen? Si ya hemos dicho que alta cantidad de especies reactivas de oxígeno son malas, pueden destruir a las células. Entonces lo que se va a dar exactamente, lisis, pero en los eritrocitos va a ser una hemólisis, destrucción del glóbulo rojo, lo que puede dar lugar a una anemia hemolítica. Entonces, chicos, si está habiendo una destrucción de los glóbulos rojos, ¿qué síntomas tendrá en la persona, en el paciente? Se está destruyendo los glóbulos rojos, entonces, ¿qué pasará? ¿Qué creen? ¿Qué síntomas? 3 cosas principalmente. Va a haber un aumento de bilirrubina indirecta. No sé si ya vieron la vía metabólica de la degradación de eritrocitos. Es muy interesante y van a entender mucho mejor esto de la bilirrubina indirecta, pero aumenta por la degradación de esos eritrocitos. Y si aumenta la bilirrubina indirecta, nos va a dar ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel. ¿Qué más nos puede dar coluria? Que significa la orina de color oscuro. Y esto debido a la eliminación de hemoglobina por la orina. Y todo esto debido a que, chicos, a que el eritrocito se está destruyendo. Entonces, ante tanta destrucción, hay un aumento de bilirrubina. Ese aumento de bilirrubina causa la coloración amarillenta de la piel y la eliminación excesiva de hemoglobina por la orina, produciendo coluria. Eso respecto a la clínica, chicos, puede producir anemia hemolítica. Ahora, hay algo, digamos que bueno, si es que la persona tiene deficiencia en esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero esto en el caso más que todo en la región de África, porque se dice que actúa como un factor protector contra la malaria. Y esto creo que aún no lo han visto, en Parásito lo van a ver. Van a ver la malaria que es producida por un parásito que es el Plasmodium falciparum. Se dice que actúa como protector. ¿Por qué? Porque este Plasmodium falciparum, como cualquier otro ser vivo, necesita de alimentos. Pero específicamente este Plasmodium necesita de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es como su comida favorita. Pero si no hay su comida favorita, entonces pues el Plasmodium va a morir. Entonces por eso actúa como factor protector. Si es que esta enzima se encuentra deficiente, el Plasmodium falciparum no va a tener alimento, por lo tanto no va a poder atacar. No los va a atacar con frecuencia, entonces eso los protege, ¿no? Hasta cierto punto, entonces, actuaría como un factor protector. Respecto a la glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa, entonces ya hemos visto, ¿no? Anemia hemolítica y puede servir como factor protector contra la malaria. Ahora, chicos, última parte de la vitamina B1, chicos. Actuaba como coenzima de la transcetolasa. Cuando esto se encuentra deficiente, y esto, no sé, hay algunos que creo que ya están avanzando vitaminas, pero esto se suele llevar en, si no me equivoco, tercer o cuarto rote, ¿ya? Pero para que se acuerden, la vitamina B1 puede estar deficiente. Cuando está deficiente, ¿qué va a causar? 2 enfermedades importantes, el beriberi y el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Importante, chicos. Beriberi existen de 2 tipos, húmedo y seco.
que en sí se va a caracterizar de alteraciones neurológicas y cardiológicas. En el caso del húmedo, chicos, ¿cómo va a venir la persona, el paciente? Va a venir con dificultad respiratoria. Le va a costar mucho realizar actividades, va a tener palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca y se va a cansar rápidamente. Y en la radiografía que vamos a ver, cardiomegalia, aumento del tamaño del corazón. Entonces es más que todo aquí alteraciones cardiológicas. En cambio, en el beriberi seco, ¿qué va a haber? Debilitamiento de los músculos. La persona no va a poder ponerse de pie cuando esté de cuclillas, le va a ser muy difícil. Entonces va a haber debilidad muscular. Y también alteración de la sensibilidad. Entonces, ¿quién se encarga de esa función motora y función sensitiva? El sistema nervioso. Entonces aquí más que todo va a haber alteraciones neurológicas. En este síndrome de Wernicke-Korsakoff, chicos, em, esto más que todo se da ante el alcoholismo. Ya cuando una persona bebe mucho alcohol, se da este síndrome. Y justamente ese alto consumo de alcohol hace de que la vitamina B1 no se absorba bien y por eso hay una deficiencia de la vitamina B1. Entonces, la primera forma, lo que se produce primero es esta encefalopatía de Wernicke, que es la forma aguda. ¿A qué me refiero con forma aguda? A que es lo primero que se produce de manera más rápida. ¿Y de qué se va a caracterizar? De haber confusión mental, de haber alteración en la marcha, en la forma de caminar, a lo que se llama ataxia. Y va a haber alteraciones oculares. Y aquí va a estar como el nistagmo, que son los movimientos oculares anormales, o la oftalmoplegia. Y esta es la forma crónica. Es lo que se da ya con el tiempo. Este es el síndrome de Korsakoff. ¿Ya? Y aquí es cuando ya pierde la memoria. Hay más alteraciones mentales y entra más que todo en una demencia y pérdida de la memoria. Bien, chicos, a ver. Ya, sí. Entonces, hasta ahí, chicos, el tema. Vamos a ver algunas preguntas. Ahora sí, aquí, chicos, les digo, este tema no entra mucho en su examen, pero se debieron dar cuenta de que sí es importante, porque se relaciona con muchas cosas. Y esto de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la parte clínica sí es importante. Ese poder reductor que se produce igual es importante, justamente porque se encarga de reducir las especies reactivas de oxígeno. Y esas especies reactivas de oxígeno lo van, si bien los doctores no lo van a mencionar mucho, pero es algo que se ve en toda infección, en toda enfermedad, siempre están involucrados esas especies reactivas de oxígeno. Entonces, sí es importante saber ese tema. Entonces, espero que se haya entendido, chicos. Entonces, vamos con las preguntas. Como les decía, no entra mucho, así que son las preguntas que encontré. Y bien, entonces vamos. ¿A través de qué compuestos se une la vía pentosa fosfato con la glucólisis? Chicos, ustedes manden mensaje de cuál creen que sea la respuesta. ¿A través de qué compuestos se une la vía pentosa fosfato con la glucólisis? Inciso E. Perfecto. Gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. Entonces recuerden, ¿no? Aquí está. Fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato. Muy bien. Siguiente, para la síntesis de ácidos nucleicos, ¿de dónde proviene la ribosa 5-fosfato? Para la síntesis de ácidos nucleicos. Exacto. Recuerden, vía pentosa fosfato. En sí tendría 3 funciones, ¿verdad? Síntesis de ácidos grasos, reducción de las especies reactivas de oxígeno y la síntesis de nucleótidos. ¿Para producir qué? Ácidos nucleicos. Siguiente. ¿Cuáles son los equivalentes de reducción generados en el shunt pentosa fosfato? ¿Cuáles son los equivalentes de reducción? ¿Se acuerdan que les dije de ese poder reductor? ¿Cuál es ese poder reductor que se produce en esta vía pentosa fosfato?
NADPH, exacto, muy bien. NADPH. No se olviden del fosfato, porque no es lo mismo que decir NADH, que es el que sí entra a la cadena de transporte de electrones. Entonces, NADPH, muy bien. Siguiente, la siguiente reacción cataliza la reacción de peróxido de hidrógeno a 2 moléculas de agua más oxígeno. Entonces dice peróxido de hidrógeno a 2 moléculas de agua más oxígeno. ¿Cuál será, chicos? ¿Qué enzima cataliza la reacción de peróxido de hidrógeno a 2 moléculas de agua más oxígeno? Ya, a ver. La glutatión peroxidasa sí cataliza, o sea, sí usa como sustrato al peróxido de hidrógeno, pero lo convierte en 2 moléculas de agua. Y ya. En cambio, la catalasa une 2 peróxidos de hidrógeno, o sea, sigue trabajando con el sustrato de peróxido de hidrógeno, pero une 2 y lo convierte en 2 moléculas de agua más oxígeno. Esta catalasa no está muy presente en los seres humanos, entonces no está mucho en nuestro cuerpo, más bien la que sí actúa es la glutatión peroxidasa. Entonces tengan cuidado con esa pregunta, chicos. La glutatión peroxidasa y la catalasa sí utilizan como sustrato al peróxido de hidrógeno, pero sus productos son diferentes. Y la glutatión peroxidasa es la que sí se encuentra en los humanos. Y la catalasa, pues, está en muy poca cantidad, ¿sí? Entonces, aquí sería la catalasa, ¿sí? Porque dice más oxígeno. Siguiente pregunta, chicos. La glutatión peroxidasa tiene como grupo prostético a uno de los siguientes elementos. ¿Cuál es el grupo prostético de la glutatión peroxidasa? Perfecto. Selenio, muy bien. Em, la transcetolasa, chicos, ¿qué coenzima usa? B1, muy bien. Chicos, uno nomás está contestando. No duerman los demás, por favor. Ya estamos terminando. Ya, última pregunta, chicos. Las especies reactivas de oxígeno también se abrevian como especies reactivas de oxígeno. ¿Cómo también se abrevian? ROS. Muy bien. Ya, chicos, últimas preguntas que yo voy a hacer. Respondan, por favor, los demás. Solo Rodrigo está respondiendo. Ya. Díganme, chicos, cuáles son las 3 principales funciones de la vía pentosa fosfato. Pueden usar si quieren su micrófono también. Adelante, adelante, Rodrigo. Síntesis de ácidos grasos, disminución de especies reactivas de oxígeno y síntesis de nucleótidos. Perfecto. ¿Cuál es la enzima limitante? Chicos, ya, ¿quién más? Yo voy a llamar, o si no, a cualquiera. ¿Cuál es la enzima limitante de la vía pentosa fosfato? Dale, Alex. Es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Súper, muy bien. ¿Qué pasa cuando está deficiente la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Hemólisis. Perfecto, muy bien, hemólisis. Mm, ¿Cuántas fases tiene la vía pentosa fosfato y cuáles son? Pueden escribirlo también, chicos. Con micrófono o pueden escribirlo. ¿Cuántas fases tiene la vía pentosa fosfato y cuáles son?
Ya, ¿dónde está? Aquí está. Ya, chicos, no se olviden. No, tiene dos fases. Miren, aquí está. Fase oxidativa, que les dije, ¿verdad? Era de la glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconato a ribulosa 5-fosfato. Hasta ahí es la fase oxidativa. Después tenemos la fase no oxidativa, donde ya se produce la ribosa 5-fosfato que entra a la síntesis de nucleótidos. Entonces, dos fases, oxidativa y no oxidativa. Bien, no se olviden que la glutatión peroxidasa utiliza al selenio como cofactor y la transcetolasa utiliza como coenzima la vitamina B1. No se olviden de las enfermedades que produce la deficiencia de vitamina B1 como el beriberi y el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Bien, bien chicos, no sé si hay alguna duda, pueden decirlo ahora o si todo está claro. Mm, mm, mm. Ya, bien chicos, entonces como no hay dudas, hasta ahí sería el tema de la vía pentosa fosfato, espero se haya entendido. Y bueno chicos, pueden ir a descansar y hasta otra oportunidad será. Perdón, Alex, que te corte. Chicos, se les envió del formulario de la asistencia para que se les otorgue certificados. Va a estar habilitado 5 minutos más. Ya, eso es todo. Gracias por asistir y hasta otra oportunidad. Alex, ¿algo más? No, eso no más. Listo chicos, eso es todo. Para cualquier cosa igual estaremos para atender sus dudas. Chao, chao, hasta luego.